presentar a Fernando, hacemos un breve recorrido de su CV. Bueno, es profesor en matemática, magíster y licenciado en enseñanza de las ciencias experimentales y la matemática, doctorando del programa interuniversitario de doctorado en educación, actualmente investigador en el Centro de Formación e Investigación en Enseñanza de las Ciencias, profesor y director de la carrera de profesorados en Ciencias de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, también profesor adjunto, regular y codirector del programa de estudios didácticos en la Universidad Nacional Arturo Jauretche, capacitador en escuelas de maestros, ha formado parte del equipo de evaluación de los aprendizajes de la Unidad de Evaluación Integral de la Calidad y Equidad Educativa, tiene más de 15 años como investigador, ha obtenido becas para sus estudios de posgrado, ha publicado artículos en libros y revistas, tanto nacionales como internacionales, ha sido jurado de concurso docentes y tesis de grado y posgrado, dirigido trabajos finales en especialización y maestría, para mencionar algunas cositas importantes de Fernando. Bueno, Fernando, te damos la palabra y recordamos a todos tener los micrófonos silenciados y estamos atentas con Rocío a preguntas que puedan dejar para al final dejar un momentito para dudas, comentarios, preguntas que quieran hacer. Vamos a estar atentas también al chat. Bueno, Fernando, bienvenido y gracias por estar en esta primera actividad, en esta conferencia de apertura. Bueno, buenos días para todas y para todos. El placer es mío. En principio, agradecer en nombre, digamos, de Mariela y de Natalia, la invitación a hacer extensivo a toda la comunidad. Como dijeron en la presentación, son momentos complejos para los que creemos en la educación pública, para los que sostenemos que la formación de los profesores y de los ciudadanos es importante. Así que la verdad que para mí es un verdadero placer. Saludo a todos los colegas y las colegas que algunas conozco personalmente, otros no, pero muy, muy agradecido por esta invitación. Bueno, vamos entonces ahora a comenzar la presentación. Eh, Vamos a ver si sale, ya que lo ensayamos. Vamos a ver. Ustedes me dicen si se ve en su totalidad. Sí, Fernando, ahí se ve Bueno, perfecto. perfecto. Bueno, y agradezco a Eliana y a Rocío entonces que van a estar un poco seguramente levantando los comentarios o las preguntas en el chat porque no los voy a poder ver mientras haga la presentación. Bueno, para mí fue muy, como les decía, muy placentero esta invitación porque pensar la formación docente en términos de profesionales, digamos, que se dedican a la enseñanza y de alguna manera a investigar, creo que es un aspecto central de la cuestión de la formación. Por eso voy a compartirle algunas experiencias en términos de diálogo de lo que yo, como parte como director de un equipo de investigación, en particular en la Universidad de Buenos Aires, vengo desarrollando desde que ingresé a la institución hace unos 3 años. El plan de la presentación, en principio, es un recorrido por esta idea de investigar y formar y la necesidad de establecer diálogos entre dos aspectos, para mí, centrales y medulares de la formación docente y de la investigación sobre y para la formación docente. En ese sentido, les voy a presentar algunas ideas de nuestro proyecto de investigación en términos de comprender lo que llamamos los mundos de la formación, de la investigación y de la práctica y cómo se establecen esos diálogos.
Luego voy a hablar en particular de un documento que nosotros trabajamos mucho como nuestra experiencia formadora, que es lo que llamamos el documento de la planificación, y en qué medida puede ocupar un lugar de objeto frontera que permita ese diálogo entre mundos y construir conocimiento. Y finalmente les voy a presentar algunas estrategias de lo que hacemos como parte de la estimulación de los procesos permanentes de reflexión sobre la propia práctica, que es el trabajo con el diario del profesor, con algunos ejemplos de nuestros actuales estudiantes en el profesorado, cómo trabajamos con ellos con esta herramienta de reflexión sobre la práctica. Y naturalmente algunas preguntas que nos hacemos a partir de todo este proceso. Bueno, como les decía, el punto de partida para mí, pero creo que para muchos, es la idea de que se puede investigar sobre la formación docente. Yo en particular, durante muchos años, bueno, cuando me presentaron, comentaron, yo también me desempeño en otra universidad, que es la Universidad Arturo Jaureche, donde tuve durante alrededor de unos 7 años la posibilidad de trabajar en el ingreso universitario y enseguida de empezar a trabajar coordinando ese ingreso junto con otro colega, Leonardo Lupinacci, constatar la necesidad es una institución que no tiene profesores, digamos, profesorado de matemática, pero que tiene muchos profesionales, algunos con formación pedagógica y otros que no, que necesitan enseñar matemática porque trabajan en el ingreso y necesitan herramientas pedagógicas a veces. Entonces, cuando nosotros nos hicimos cargo de esa experiencia de formación, de coordinación, enseguida pensamos que necesitábamos investigar sobre lo que iba pasando en términos de cómo trabajar con una propuesta diferente en el ingreso, ¿no? Entonces, para mí, en todos los espacios donde yo me he desempeñado profesionalmente, siempre consideré posible de investigar a la par que se trabaja, se coordina, se conduce un proceso de formación. Es como para mí el ABC de nutrir que esa dirección o que esa conducción o que ese proceso formativo eh, abreve en investigación, abreve en conocimiento sistemático, abreve en la posibilidad de problematizar lo que estamos atravesando. Entonces, para mí es como natural que es posible investigar sobre el propio desempeño que uno está llevando adelante. Y en este caso, este ejemplo que les voy a presentar, o estos ejemplos que les voy a compartir, tienen que ver con la experiencia de, bueno, formar docentes digamos, en las instancias iniciales. Entonces, para mí es central pensar que se puede investigar sobre la propia tarea de formar. A la vez, formar profesores y profesoras de matemática también implica formar personas que puedan investigar, darles herramientas para que puedan investigar sobre su propia práctica. Es decir, cuando uno se forma como docente, tiene claro que el proceso inicial no le da algunas herramientas, pero necesita poder seguir desarrollándose como profesional. Y para eso es necesario poder contar con herramientas y estrategias que le permitan continuar aprendiendo sobre su propio trabajo y sobre su propio desarrollo profesional. Entonces, en algún punto, los profesores y las profesoras, cuando se están formando, tienen que poder asumir la posibilidad de seguir investigando y seguir formándose, y que reconocer que trabajar en una reflexión sistemática sobre su propia práctica es una manera de construir conocimiento y por tanto es una manera legítima de investigar. En ese sentido, de alguna manera, uno está formando profesores y profesoras que, como decía antes, no solamente se van a dedicar a
a la formación de futuros estudiantes, sino también que descubran que esa formación necesita de procesos de investigación propios. Uno puede decir, bueno, a lo mejor en el marco de una institución, en un contexto de un desarrollo de una experiencia, de un proyecto financiado con otras posibilidades, seguro que se puede desarrollar mucho mejor. Pero, no obstante, muchos a lo mejor no tienen esa posibilidad o por sus circunstancias van atravesando otras experiencias, pero no obstante no significa que no puedan contar con la perspectiva de investigar sobre su propia práctica de manera lo más sistemática y rigurosa, aún sin ciertos cánones de lo que es un espacio de investigación, ¿no? Bueno, dicho todo esto, como les decía, eso abre un montón de desafíos, porque justamente cuando uno está formando, ocupa un rol, pero a la vez uno tiene claro que quiere transmitir esa idea de formación y que también puede ir tomando decisiones formativas a partir de investigar ese proceso de formación, que involucra una serie de conocimientos y de relaciones múltiples. Bueno, nuestro proyecto de investigación y formación, que como les decía, en particular en la Universidad de Buenos Aires, comenzó en 2021 cuando yo me incorporé como profesor adjunto con una dedicación exclusiva, con el objetivo de, nosotros trabajamos fundamentalmente en las materias que hacen a la formación en la enseñanza de la matemática, por lo tanto, inmediatamente me surgió a mí la necesidad, lo compartí con los colegas, de sistematizar mucho de lo que se hacía en las experiencias formativas de las materias de didácticas específicas. Por lo tanto, de alguna manera, este proyecto busca atrapar esa complejidad de cómo se construye el conocimiento acerca de la enseñanza de la matemática en los espacios de formación, donde, de alguna manera, intervienen una diversidad de actores. Ahí ustedes deben ver unas siglas que se las voy a explicar, que tienen que ver con en los espacios formativos, donde los estudiantes, sobre todo, desarrollan en uno de esos trayectos sus prácticas profesionales, interactúan entre sí, interactúan con estudiantes de la escuela secundaria, interactúan con los docentes del aula que habilitan sus espacios, abren sus aulas para que los estudiantes del profesorado puedan realizar sus prácticas, y a la vez interactúan con los tutores, con los formadores de docentes, que vendríamos a ser el equipo que constituimos ahí en Exactas, ¿no? Entonces, esas múltiples relaciones que se establecen y esa complejidad, de alguna manera interviene en ese proceso complejo de construcción de conocimiento. Por lo tanto, de esa complejidad, yo en esta experiencia me voy a centrar en un foco en particular, que es la relación que se establece entre los formadores, en los cuales me incluyo, y los estudiantes del profesorado. En particular, a partir de algunos espacios formativos que son las materias de la didáctica especial y práctica de la enseñanza 1 y didáctica especial y práctica de la enseñanza 2, que son 2 materias cuatrimestrales que de alguna manera constituyen todo un año formativo. Bien, en ese sentido, cuando nosotros empezamos a trabajar en ese proyecto y a trabajar en la sistematización de lo que veníamos desarrollando en las materias de la didáctica específica, descubrimos que de alguna manera eh, todos estamos moviéndonos en determinados mundos diferentes, ¿no? Que esta conceptualización de mundo es una conceptualización presentada por Pascal Beguín, que plantea la idea de que el mundo es una manera de conceptualizar los puntos de vista de las personas.
Es decir, cuando uno es profesor tiene un determinado punto de vista, cuando uno es investigador tiene otro, cuando uno es formador tiene otro, y de alguna manera tiene una cantidad de implícitos conceptuales, de valores, de cuestiones prácticas que considera y que se ponen en juego al momento de trabajar y al momento de desarrollar una determinada tarea. Entonces, todo ese ensamble de implícitos conceptuales y prácticos es lo que Pascal Beguin, que digamos, se dedica a la ergonomía cognitiva, describe como mundo. Por otro lado, ese mundo va cambiando, no es una conceptualización estática de un punto de vista que uno tiene sobre qué es formar, qué es enseñar, qué es investigar, sino que es algo móvil, es algo que va cambiando, que puede tener diferentes acepciones y que de alguna manera no queda construido una vez y para siempre, sino que se va modificando a partir de las interacciones con otros. Por lo tanto, esa noción, digamos, un tanto plural y de mundos diversos, que incluso a veces pueden ser antagónicos, entran en un proceso de negociación para la construcción de lo que Beguín llama el mundo común. Es decir, lo que nosotros sostenemos es que en nuestro proyecto de investigación es que, de alguna manera, el mundo de la formación constituye, y el mundo de la investigación y el mundo de la práctica, constituyen una serie de mundos diversos, dinámicos, pero que necesitan de establecerse puentes. Cuando yo me dedico a investigar, no, si bien hago el foco en la investigación, tengo mis miradas sobre lo que es la formación y tengo mi mirada sobre lo que es la práctica de la enseñanza. Cuando uno está desarrollando la práctica de la enseñanza, hace énfasis en eso, pero no pierde de vista que se está formando, no pierde de vista que puede investigar sobre su propia práctica, etc. Entonces, de alguna manera, esos mundos dinámicos necesitan de un diálogo y necesitan de conformar un mundo común, porque sobre todo, esa es la riqueza de la perspectiva de cómo construir conocimiento. Bien, en ese sentido, nosotros en la materia de la didáctica específica 2, de la práctica de la enseñanza, le proponemos realizar lo que se llama un documento de la planificación. Es decir, documento en tanto lo que se llama en la arquitectura de la información, según Salum, un objeto material donde se consigna la información, una suerte de registro. Esa idea de documento quiere decir que es algo donde se plasma, donde queda una huella, donde queda un registro de algo que se fue pensando para enseñar. En este caso, planificar una secuencia de enseñanza sobre una temática en particular que les toca cuando desarrollan su práctica en la escuela secundaria. En ese sentido, de alguna manera, el documento es el soporte, es el papel, es, si se quiere, donde queda la huella de la información o de lo planificado. Pero no deja de ser, desde alguna manera, el resultado de un proceso de transformación. Por eso acá nos valemos de algunas ideas de lo que aporta la teoría documental de la didáctica, justamente. El término documental tiene que ver con esta mirada de decir, yo agarro, tomo una idea, tomo lo que se llama un recurso en la jerga de la investigación y lo voy transformando. Tomo una idea que quiero plasmar para enseñar un tema y esa idea se va transformando. Puede ser que ese recurso sea una discusión que yo tuve con alguien, que busqué en internet un archivo, que busqué un problema en en, en un libro de texto, etcétera, pero necesariamente ese objeto, que no es solamente algo material, ahora vamos a ver, porque de alguna manera es mucho más que eso material, se va transformando y va surgiendo un proceso que lo hace que sea otra cosa al final de ese camino. Y simultáneamente
lo que sostiene la teoría documental es que ese mismo proceso que transforma ese recurso en un documento, en algo que queda plasmado en algo concreto donde se marca una determinada huella, también transforma a la persona que produce esa transformación. Es decir, es un proceso dialógico y dialéctico entre el recurso que se transforma en documento y los conocimientos que la persona tiene, que se van transformando a medida que se va modificando esa propuesta. La idea de recurso la toma Trush y Guedet de Jill Adler, que es una investigadora sudafricana, y que plantea que justamente un recurso no es solamente algo material, también hay algo intangible, hay algo que tiene que ver con la cultura, con lo social, con las relaciones, que hacen que eso que parece solamente un objeto visible, como puede ser un problema, tenga un montón de relaciones que hacen a un proyecto de enseñanza y que ese problema puesto en relación con otros y con un montón de conocimientos cumpla otro punto, digamos, otra intención, ¿no? En términos etimológicos, plantea Adler, la palabra recurso viene de la vuelta a la fuente, ¿no? En inglés y en francés, la etimología de la palabra recurso tiene que ver con esa vuelta a la fuente, a lo que alimenta el trabajo del profesor. Por eso es tan importante que los estudiantes que se están formando puedan entender que pueden, de alguna manera, que esas materiales, que esas cuestiones culturales, sociales, alimentan su trabajo como profesionales de la enseñanza. Por lo tanto, esa planificación que van elaborando a lo largo de varios meses de trabajo, que arranca a lo mejor con algunas ideas muy incipientes, se transforma en un producto mucho más enriquecido, que no solamente visiblemente eh, constituye una secuencia, que constituye a lo mejor una propuesta de enseñanza, sino que también los ha transformado en cuanto a la forma de conocimiento que han puesto en juego y todo lo que han aprendido a partir de ello. Bien, en ese sentido, nosotros tomamos que ese documento de la planificación puede ser considerado, como toma la idea Starr y Greisemer, como un objeto frontera, es decir, ese objeto que actúa en las fronteras de los mundos y que permite establecer un puente, establecer un diálogo entre esos mundos y construir ese mundo común. En ese documento de la planificación, donde nuestros estudiantes elaboran las secuencias de enseñanza, la analizan antes de llevarla al aula, la llevan, ven qué pasó, modifican, ajustan, es donde nosotros entendemos que nos alimentamos todos en la construcción de conocimiento en torno a la enseñanza de la matemática y que de alguna manera podemos establecer ese mundo común, de forma tal de, a lo mejor, percepciones o puntos de vista diferentes se van dejando de ser tan antagónicos para construir una mirada común sobre esa misma objeto de enseñanza. Bien, entonces, de alguna forma, esta idea de mundos que podrían parecer disjuntos se articulan a través de ese objeto frontera. Ahora, estos mundos necesitan, de alguna manera, ser conceptualizados y problematizados. Es decir, yo puedo tener una serie de percepciones de qué es lo que los estudiantes consideran cuando se están formando para profesores de matemática, de lo que es enseñar matemática, de lo que puede ser una buena clase de matemática, pero eh, necesito poder de alguna forma objetivarlos, entenderlos, problematizarlos y discutirlos y dialogar con ese mundo, para que de alguna manera yo pueda poner en juego determinados elementos que quiero transmitir sobre la formación. En ese sentido, se necesita una metodología de investigación que permita recuperar lo que Bakhtin llama, Bernard y de Gagné, la polifonía de voces. Es decir, cuando uno dialoga con otro, cuando uno
pone en juego su propio mundo, su propia manera de entender la enseñanza, eh, trae sus palabras y trae las palabras de otros, ¿no? Es posible que uno, cuando está charlando con sus estudiantes en espacios formativos, escuche voces de lo que plantea sobre la formación y reconozca que esas cosas que está planteando no son solo propias, sino que son de alguna manera algo que trae porque otras voces lo han traído en algún momento, ¿no? Entonces, esa, esa pluralidad de voces tienen que poder emerger, y la manera de emerger, de alguna manera, es con un desarrollo metodológico que permita recuperar esa polifonía. Entonces, nosotros al proponerle a los estudiantes elaborar esa planificación, elaboramos lo que se llama, hacemos un análisis temático, es decir, en el documento de la planificación, que ahora les voy a mostrar un ejemplo, tratamos de identificar anclajes. Es decir, nosotros con Enrique Di Rico, Fabián Gómez, que somos parte del equipo de investigación, empezamos a descubrir que para establecer ese diálogo en la formación era necesario encontrar elementos concretos y tangibles en la planificación que nos permitan entrar en ese diálogo de mundos para construir significado común. Ahora les voy a mostrar un ejemplo, me voy a adelantar para que vean en qué consisten esos anclajes y cómo son lo posible para transformar esa discusión. En ese sentido, ese análisis temático, lo que vamos a tratar de ver en esa planificación son 3 tipos de elementos que seguiremos en este caso a un autor muy interesante del mundo de la filosofía, que es Carlyle, que plantea que en todo diálogo de voces aparecen al menos 3 tipos de diálogos distintos, es decir, un plano de lo sintáctico, un plano de lo semántico y un plano de lo pragmático. El plano de lo sintáctico, que está relacionado con las terminologías y los formatos, el plano de lo semántico, que está vinculado con la interpretación que uno hace de esa sintaxis, y el plano de lo pragmático, que se pone en juego al momento de llevar cosas a la práctica efectivamente, ¿no? Me voy a adelantar, esta diapositiva la voy a pasar, después voy a volver, porque les voy a mostrar en qué consiste esto del documento de la planificación y de los anclajes. Nosotros al comenzar la materia les proponemos, habiendo observado clases ya, o sea, estoy hablando en la segunda mitad del cuatrimestre, les proponemos la elaboración de este documento de la planificación. Entonces, en ese documento aparecen en una primera instancia una serie de elementos, algunos de los cuales son traídos por los estudiantes sin que nosotros se los propongamos, y otros de los cuales sí son a raíz de un pedido explícito nuestro. Ahí tenemos justamente 2 ejemplos. Cuando nosotros le dijimos, bueno, ustedes tienen que armar una planificación sobre un tema, y entregan una primera versión muy incipiente de algunas ideas, lo primero que nos encontramos, nosotros les decimos, bueno, usted tiene que poder armar de esa secuencia de problemas cuáles son las intenciones que buscan transmitir a partir de esa secuencia. De alguna manera, esa mirada de intenciones es algo que nosotros les proponemos hacer explícito. Y nos encontramos, por ejemplo, en este ejemplo podemos verlo con otras cosas que nosotros no les pedimos explícitamente, como por ejemplo la duración en el tiempo de la propuesta de enseñanza. Es decir, ellos saben que van a resolver sus prácticas a lo largo de 2 meses, pero cuando nosotros les decimos empiecen a elaborar la idea sobre el tema, en este caso ustedes pueden ver un documento, una planificación sobre la enseñanza de la probabilidad, ellos comienzan, en este ejemplo, con una organización temporal, que en este caso tienen que ver con asumir los tiempos de la institución, ¿no? El plantearse de que van a tener que desarrollar la clase en ese tiempo. No es que nosotros no lo consideremos, pero que en una primera instancia, para nosotros, eso va a venir después, tratar de ver cómo se organiza en el tiempo. Pero nos parecía interesante como anclaje, algo que está explícito de parte de ellos,
porque en realidad, fíjense, lo que se pone en juego en la primera actividad durante 40 minutos, ¿no? Dice, considerando los siguientes experimentos, indicar cuáles les parece que se pueden predecir los resultados que se tendrán y cuáles no. Se arroja un dado y se arroja un resultado, se arroja reiteradamente una moneda hasta que salga cara, se arroja la punta de un dado sobre la superficie, se tiran dos monedas, o sea, hay una serie de actividades dentro de la misma actividad que ellos suponen que se puede desarrollar a lo largo de 40 minutos. Entonces, cuando nosotros vamos a las intenciones, aparecen un montón de elementos que ellos explicitan a pedido nuestro, donde nos muestran que cómo están imaginándose la clase. Ellos conciben en un principio que todas esas actividades se pueden desarrollar a lo largo de los 40 minutos. Es decir, que de alguna manera la mirada de la enseñanza necesita una discusión en términos de, bueno, ¿qué pensamos que entonces es proponer una actividad exploratoria para iniciar, como dicen a ellos, ahí explícitamente, fíjense que está marcado en marrón, para iniciar el estudio de esta rama es imprescindible retomar los fundamentos básicos que la componen para su posterior estudio. Entonces introducimos el concepto de experimento aleatorio y proponemos que realicen estos experimentos. Todo eso en 40 minutos. Entonces, a partir de eso, nosotros empezamos a discutir, ok, bueno, si vos proponés todas estas actividades en 40 minutos, ¿cómo te imaginas la dinámica de la clase? ¿Qué estás esperando que los estudiantes te respondan? ¿Qué pueden hacer frente a cada una de las situaciones? La idea es que lo experimenten, la idea es que no los experimenten, la idea es dialogar con estas propuestas. Es decir, son cosas concretas que ellos empiezan a plantear en una propuesta, en un documento, que se va, como les decía antes, enriqueciendo y que a nosotros nos permite discutir sobre los sentidos que tienen en relación con esas ideas. Es decir, ¿qué están pensando por intenciones? ¿Qué están pensando por la temporalidad de la organización de la enseñanza? En el fondo, ¿qué están pensando sobre lo que es enseñar matemática? Enseñar matemática es proponer una serie de declaraciones. Enseñar matemática es proponer una actividad y que rápidamente los alumnos pueden resolverla y pasar a otra cosa. Enseñar matemática es una actividad que se puede experimentar y volver y reflexionar. Naturalmente, esta es un proceso, esta es una instancia inicial de esta propuesta, pero que a nosotros nos permite ver, y ahora sí voy a volver atrás, todos estos elementos, es decir, los planos sintácticos, semánticos y pragmáticos que se ven reflejados en todo documento de la planificación. Sintáctico lo constituye no solo la escritura y la codificación de las nociones matemáticas, sino implica el desarrollo de un análisis a priori, las intenciones, las anticipaciones que pueden hacer los estudiantes sobre cómo van a intervenir, sobre qué van a formalizar, qué van a finalmente sintetizar a partir de lo que se discuta. También podrían incluir los recursos. En este caso, el docente del aula les dijo, este es el tema que hay que dar, esto es lo que propone el currículum, y de alguna manera les abrió el juego a que pensaran que podían planificar. Ellos, frente a esa propuesta tan abierta, nosotros les compartimos algunos recursos y empezaron a plasmar una primera idea de, bueno, de dónde nutrir, de dónde ir a buscar, cuál es la fuente a la que van a buscar para armar esos problemas, para pensar esa secuencia de enseñanza. Esas EP y FD quiere decir los estudiantes del profesorado, ¿se acuerdan de las siglas? Y los formadores de docentes. Es decir, de alguna manera los recursos materiales se vuelven algo tangible que permite también entrar en una discusión. Si nosotros ofrecemos un determinado libro de texto, si nosotros ofrecemos como formador una determinada secuencia de referencia, estamos transmitiendo una manera de entender el mundo de la enseñanza de la matemática. ¿En qué medida ellos pueden apropiarse de ese recurso, lo pueden transformar en un propio documento, pueden dialogar con él y transformarlo y transformarse? En ese sentido, el plano semántico tiene que ver justamente con esa interpretación de lo que
se va transformando en ese documento, de lo acontecido en el aula. Por eso, a la medida que se va desarrollando la planificación, nosotros les pedimos que vayan, en general hacemos una propuesta de que avancen con una idea por lo menos de 2 semanas más adelante de la que tienen por, digamos, como tarea, pero que de alguna manera, a medida que van experimentando en el aula, van testeando cómo funciona, van van pudiendo tener un registro de qué es lo que está funcionando, qué es lo que no. Les pedimos traer episodios, es decir, que vuelvan sobre cosas que pasaron. Por eso ahora vamos a ver que para sistematizar esa reflexión es necesario contar con lo que se llama la huella de la actividad. Entonces, insistimos mucho que la planificación no es solamente armar esa secuencia y las intenciones, sino también que esa planificación se va robusteciendo con lo que ellos pueden registrar sobre lo que fue pasando en la clase. Por eso el diario del profesor, por eso sacar fotos de los pizarrones, por eso tratar de grabar algún pequeño audio de alguna discusión con los estudiantes, por eso analizar las notas que toman, entre comillas, en caliente después que llevaron al aula una propuesta. Por eso analizar las producciones de los estudiantes, etcétera. De alguna manera, también eso trae la polifonía de voces que hablábamos antes, ¿no? Trae esa manera que está entendiendo el estudiante ese problema que nosotros le hicimos a través de la resolución y cómo poder comprender qué es lo que está pensando, no para mirarlo de una mirada deficitaria, sino justamente para reconocer las ideas que uno puede traccionar en pos de la construcción de ese mundo común. Entonces, el plano de lo explícito va enriqueciéndose con un plano un poco más, si se quiere, implícito, que va haciéndose explícito a medida que se van dando las discusiones, se van estableciendo los espacios de tutoría, se van llevando adelante las clases mismas de la materia, donde se traen esos episodios, etc. Y obviamente un plano de lo pragmático que es la propia experiencia, ¿no? Aunque no es excluyente, pero de alguna manera esa secuencia que se va poniendo en juego, uno necesita ver efectivamente cómo funciona, cómo se plasma, y de alguna manera también eh, cómo va construyendo ese conocimiento el estudiante con lo que le propongo y yo cómo voy construyendo mi propio conocimiento acerca de la enseñanza de ese tema en particular. Muchas veces pasa que los estudiantes, como en nuestro caso, hacen prácticas en escuelas públicas y a veces nosotros siempre tratamos de que sean escuelas públicas y que no sean condiciones de lo que se suele llamar laboratorio. Es decir, que el aula sea un aula lo más real posible, donde prácticamente, digamos, buscamos que efectivamente se haga se respire una atmósfera de hacer matemática, pero de alguna manera el docente del aula que nos habilita su clase o su espacio no tiene por qué ser una persona totalmente formada en el mismo enfoque que nosotros manejamos. eh, y eso es interesante porque a veces lo que pasa en esas múltiples relaciones es que hay profesores que son a priori más abiertos o a priori se declaran como mucho más, donde en su aula se hace matemática, pero en el momento de llevar adelante, de ver la propuesta, se vuelven más reticentes, se vuelven más conservadores, y otros que también van modificando su propia perspectiva, ¿no? Naturalmente hay como una condición mínima de, bueno, que la idea es que en el aula de matemática los estudiantes de la escuela secundaria sean los protagonistas de esa propuesta y que puedan apropiarse, no en términos de simplemente la mera repetición de mecanismos. Con esa condición no elegimos los mejores o las mejores docentes o necesariamente, a veces son docentes que se formaron en la misma institución, pero otras veces no. Y que de alguna manera van mostrando también sus propias maneras de modificar aspectos y de tomar eso que los estudiantes de la práctica traen. Entonces, de alguna manera,
todos nos vamos enriqueciendo y todos vamos construyendo conocimiento, porque además hay veces tocan determinados temas de planificación. Por ejemplo, este año nos ha tocado en escuelas técnicas estudiantes de cuartos y quintos años y trabajar, por ejemplo, con cuestiones de cálculo matemático, ¿no? De análisis matemático. Y sobre algunos temas hay a lo mejor más vacancia desde el punto de vista de propuestas de enseñanza, de dónde ir a generar problemas que permita problematizar cuál es la idea del límite, cuál es la idea de una derivada. Entonces se vuelve realmente un desafío y uno puede construir un conocimiento en algún punto totalmente nuevo o producir un conocimiento en un área de vacancia que realmente no lo existe. A veces tocan temas que a lo mejor para nosotros como formadores tenemos algún aparato o alguna serie de recursos mucho más probados y explorados, y entonces puede resultar más fácil y también un desafío de producir algo diferente y no solamente tomar esa propuesta de un documento curricular que ya está probado o muy trabajado y se sabe que funciona de determinada manera. Siempre lo que nosotros buscamos es que los estudiantes no repitan exactamente lo que otros han hecho, que puedan crear su propia propuesta, ¿no? Entonces, en algún punto pueden generarse cuestiones muy interesantes porque realmente hay muchas vacancias desde el punto de vista de la enseñanza de algunos temas, sobre todo en el mundo de la escuela secundaria. Bueno, hasta acá, esta propuesta claramente, como les planteaba, ese documento se va construyendo, se va modificando, digamos, la práctica se realiza en duplas, entonces ese documento se realiza en forma compartida y colaborativa entre las parejas y tiene, como mostraba en el ejemplo anterior, esas marcas, ¿no? En otros colores, son los señalamientos que hacemos nosotros como tutores y formadores. Entonces, de alguna manera, esa planificación se va enriqueciendo, se van agregando, se van haciendo explícitas un montón de aspectos, se va documentando lo que ha pasado, se va haciendo una reflexión sobre eso en forma simultánea y en forma cíclica, y queda un producto que no es solamente la secuencia, sino que es algo mucho más complejo. Ahora, por otro lado, a mí lo que me parecía interesante, y discutíamos en nuestro grupo de investigación, es que si bien la práctica es en duplas, a veces no lográbamos capturar los procesos más personales de trabajo y de reflexión sobre la práctica. Es decir, en esa dupla a veces la individualidad quedaba un poco desdibujada, ¿no? Entonces, este año empezamos a implementar, como parte de esta sistematización y esta estimulación permanente de la reflexión sobre la práctica, el pedido de el diario. El diario como género autobiográfico, ¿no? Que narra la propia experiencia de vida. Que, digamos, según algunos autores, tiene una estructura diacrónica que depende naturalmente de muchos factores emocionales que el sujeto atraviesa y también sociales. Y que de alguna manera aglutina las experiencias personales de lo que pasó y de los eventos de la historia individual y van manifestando la propia identidad de quienes somos. Es decir, a través de ese diario uno puede reconocer quién es esa persona que se está construyendo, que está mostrando quién piensa que es como profesor o como profesora. Es un relato claramente privado, pero que es explicitado a los estudiantes que va a ser compartido. Es decir, nosotros le proponemos que en un espacio de una carpeta de Drive, cada uno arme su diario. Solamente a ese diario tiene acceso cada uno de los estudiantes y nosotros como formadores. Por lo tanto, es un espacio que es privado, pero a la vez se sabe que va a ser compartido, se sabe que va a haber un destinatario, un otro que lo va a estar leyendo, por lo tanto, se busca que los estudiantes puedan transmitir cierta vivencia de la experiencia, en este caso de ser docente,
en algún punto para que otro, que es su formador, pueda leerlo, pueda analizarlo y trabajar en conjunto con ellos. En distintos momentos de la cursada le hemos pedido la vuelta sobre ese diario. Este diario, claramente, se pueden pensar varios elementos, pero uno de los que nos parece a nosotros muy interesante en ese aspecto es el aspecto de lo que se llama la temporalidad. Es decir, naturalmente, nosotros insistimos mucho con que traten de escribir en ese diario, consignar lo más en caliente posible lo que acaba de pasar en una clase. Entonces, ese diario comienza con las observaciones, previo a la instancia de la planificación en la materia anterior, que también es de didáctica específica. Ellos van a hacer una etapa de un mes de observación, observando a otro colega, que es el que después va a habilitar su propia aula, de forma tal que ellos ya van conociendo a sus estudiantes, a los estudiantes que van a tener, van conociendo cómo trabaja el profesor o la profesora. Y entonces, desde ese mismo momento que ingresan por primera vez a la institución, tienen que empezar a registrar cada día que van a observar a esa institución y a esa aula, hasta el último día en que concluyen su experiencia de la práctica con la devolución en general. El objetivo es que lleguen a elaborar una evaluación, no solamente la planificación del tema, sino su evaluación, corregir la propuesta y hacerle la devolución a los estudiantes, que es mucho más que dar la nota, claramente, de lo que llegaron a trabajar con ellos. Entonces, desde ese momento son más o menos unos 3 meses de elaboración de ese diario. Naturalmente uno puede ver esa temporalidad, cómo va mostrando modificaciones en la percepción de lo que es la experiencia de la práctica, el mundo de la práctica. Hay un yo narrador, que ahora vamos a ver algunos ejemplos, es muy diferente en términos del estilo personal, ¿no? De la forma de entender que hay que contar esa experiencia, y que muestra definitivamente un nivel de vínculo y de apego con ese acontecimiento vivido, con esa situación experimentada, con esa situación atravesada. Y que es muy interesante ver los matices a partir de ver distintos ejemplos que yo ahora les voy a compartir. Bueno, acá comenzamos con algunos ejemplos de lo que es el tiempo de las observaciones, ¿no? Fíjense, esta persona, este estudiante, es como muy esquemático, ¿no? Clase 1, la fecha, fue el primer encuentro con la docente Carla y los estudiantes. No se notaron muy sorprendidos de contar con practicantes, dado que, según dijeron, ya habían tenido hace un año. Por este motivo, creo, no se observaron poco y nada. Yendo al trabajo en clase, realizaron una actividad para trabajar en grupo con 2 momentos de discusión compartida. Me generó cierta duda una de las actividades que eligió la docente y trajo mucha confusión en los estudiantes. No entendí el porqué de esa lección, ni siquiera con su explicación cuando se lo consultamos. Creo que aportó más confusión que otra cosa. Sentí una sensación de incertidumbre cuando noté situaciones en las que la docente proponía a alumnos que participaran y se negaban. ¿Qué hacer con esos casos? Sentí una sensación de fastidio cuando noté situaciones en las que se veía alevosamente cómo alumnos jugaban con el celular, incluso mientras que la docente les hacía preguntas. ¿Qué hacer en esos casos? ¿Se debe establecer un acuerdo previo y luego sancionar a quienes no lo cumplen? Y si viven sin cumplirlo, es frustrante. Fíjense cómo se mezclan varias cuestiones, ¿no? Y cómo este estudiante va poniendo el foco en distintos aspectos. Podríamos decir así, es la primera observación, cierta distancia con ese mundo que está observando, todavía parece más ajeno que otra cosa. Las preguntas, los interrogantes que tiene sobre cómo va a enfrentar él esas situaciones, el no acuerdo con lo que hace el otro, el no comprender, ¿no?, qué es lo que está planteando y por qué. Es decir, una serie de elementos muy bien descritos y muy bien, perfectamente, digamos, objetivables en términos de
cómo se lo presenta en ese relato. Ahora, veamos otro ejemplo. Diario de una cuasi profesora, ¿no? Cuando nosotros planteamos esta estrategia, los dejamos, o sea, simplemente les dimos algunas pautas, como esto de que cada uno podía tener el estilo que quisiera, que sí, que se trataba de escribir lo que ellos iban atravesando a nivel personal y de lo que iban observando en las clases, en este caso. Y esta profe, cuasi profe, fíjense cómo se define, le da un condimento mucho más literario, si se quiere. Dice, pensé mucho en cómo arrancar este diario y no llegaba a ninguna buena frase de apertura. Podría hacer uso de mis vastos conocimientos de película adolescente, donde la protagonista escribe un diario y comienza con un querido diario. Yo misma tenía uno de chiquito, pero se reducía a escribir chismes que escuchaban los demás y nada propio, por lo que no creo conveniente como modelo para el contexto en que nos encontramos. Pero creo que lo más cómodo sería tomar un modelo más actual, a mis gustos, y escribir como una serie de televisión, donde los episodios serán las observaciones. Consta de 2 temporadas, primer y segundo cuatrimestre, y esperamos un buen desarrollo de personaje con una trama atrayente y género a definir, que tienda a comedia pero evitando caer en un drama. Entonces comienzo. Episodio 1, piloto. Bueno, fíjense, ¿no? Los estilos diversos. Acá uno puede ver ya desde el vamos la intencionalidad de lo que es el atravesamiento de lo emocional en términos de qué, de cómo se siente atravesada por la experiencia, de esta mirada de la cuasi profesora. Es una estudiante que por otro lado ya está haciendo alguna experiencia como profe, pero todavía está en la institución, en la instancia de la formación. Es interesante que ella de alguna manera acá se defina como cuasi profesora, a pesar de estar ya trabajando como profesora en otra institución. Y bueno, y la mirada de que no se va a tratar de contar chismes, ¿no? Sino que se va a tratar de algo, ¿no? Otro contexto como mucho más importante, ¿no? Em, por acá no, por ahora no aparecen los mismos interrogantes, es decir, no es tanto la idea de comparar en sí mismos, sino para ver los contrastes de cuáles son las preocupaciones y las cuestiones que los van atravesando, ¿no? Em, Vamos a otro ejemplo de esta misma estudiante. Le Critique se llama el capítulo. Es Connie, así se define. Prólogo. Connie se presenta a su segunda observación, pero una situación dada entre un alumno y la profesora da cuenta de un sentimiento que ella ya venía meditando desde antes. Es difícil en este contexto que uno escucha sobre la clase ideal y aprende cómo debería llevarse a cabo, o qué cosas evitar para optimizar una clase, no ponerse en una posición de crítico. En la facultad te presentan recortes en donde uno juzga constantemente qué fue lo que se hizo, cómo se hizo y qué no se hizo. Por lo que estando observando en un aula donde tenemos un docente, alumnos y el recorte que estaba antes en 2D sobre un papel, la única diferencia es que ahora lo tenemos en 3D. Es fácil confundirse de rol y volverse crítico frente a lo que sucede, y no solo trabajar de apreciar el recorte como tal, donde uno puede aprender de él y puede hacer algo como muchas veces no tiene tiempo, leer entre líneas. En la clase de hoy me encontré con esto. Bueno, fíjense, ¿no? En realidad, cuando nosotros trabajamos en las materias, muchas veces traemos recortes de situaciones de aula, diálogos que se dan que se han trabajado en otras experiencias previas. Siempre discutimos sobre cómo correrse del lugar de mirar a lo que está haciendo el docente y tratar de ver que, digamos, de ir más allá de la crítica, ¿no? Y ahí fíjense cómo ella tiene este debate, ¿no? De decir, bueno, tengo que correrme de este lugar, pero a la vez me cuesta, porque ahora no, me interpela de otra manera. No es lo mismo leer lo que pasó en un aula hace 4 o 5 años en un papel que tenerlo ahí en la realidad y tomar en algún punto o ver en vivo y en directo qué es lo que está pasando y cómo leer entre líneas lo que está pasando, ¿no? Entonces la interpela de otra manera, ¿no? Y de alguna manera te está mostrando también esa construcción de sentido. Nosotros no queremos que ellos juzguen la tarea del colega. Sin embargo, es
difícil no caer para ella en esa observación casi, digamos, de juicio de valor sobre lo que hace el colega. Bueno, fíjense que en la anterior también el compañero de antes decía, lo vuelvo a poner por acá, ¿no? De que no acordaba con cierta actividad que la profesora había puesto y que no terminaba de entender por qué, aun cuando le había preguntado cuál había sido el sentido, y desde su percepción eso no había servido, ¿no? ¿Cómo correrse de ese lugar de me estoy formando y el otro me habilitó al aula, no para que yo le critique, sino para que pueda aprender de lo que está pasando? Bueno, otro estudiante, martes 11. Ese día contó con la participación de casi la totalidad del curso, por lo que esta vez, en fin, pudimos observar una clase habitual de matemáticas. Rodrigo comenzó la clase hablando de logaritmos, al igual que la clase pasada, aunque con un vistazo mucho más rápido, a modo de repaso, para luego hablar de ecuaciones logarítmicas. Los chicos estuvieron bastante inquietos durante toda la clase, muchos charlando entre ellos, lo que llevó a Rodrigo que tuviera que intervenir en muchas ocasiones para disminuir el ruido en clase y conseguir su atención. En estas intervenciones, Rodrigo señala su preocupación por la educación actual y el bajo porcentaje de chicos egresados de la secundaria. Más tarde tuvieron que detener las clases unos momentos porque unas chicas comenzaron a llorar. Rodrigo amablemente se acercó a ellas y tuvieron una conversación privada fuera del aula. Más tarde, Rodrigo nos comenta que este tipo de situaciones suele ocurrir en este y otros cursos que tuvo. Si bien estuve de acuerdo con muchas de las formas en las que Rodrigo actuaba dentro del aula, a la hora de responder dudas y consultas, sobre todo cuando se trataba de puestas en común, difiero de sus formas de contestar dudas individuales, puesto que considero que solo limitaba su respuesta para contestar sin la cuenta de que sin la cuenta de lo que hacían estaba bien o mal. En algunos casos, cuando algunos preguntaban sobre cómo resolver algunos ejercicios, a mi parecer sus respuestas eran cortantes y no ofrecían herramientas para encarar el problema. Como por ejemplo, eso ya lo tenés que saber del año pasado. Si no te sale, seguí pensando. Por otra parte, con Martín decidimos involucrarnos mucho más dentro del aula y ayudamos a algunos chicos con sus dudas, corregimos algunos ejercicios y dirigimos una apuesta en común. En mi caso siento que los chicos podían notar que estaba algo nervioso, y lo estaba, pero creo poder superarlo con el paso de estas observaciones. Fíjense, ¿no? Nuevamente, todavía las observaciones, el vínculo, la inevitable confrontación con el docente que tienen al frente, todo lo que de alguna manera ellos plantean en términos de no me gustaría ser así, ¿no? O sea, veo esto y esto a mí no me cierra, yo quiero ser de otra manera. El aula con la complejidad que tiene, aparece por ahí mencionado, fíjense, este estudiante y el anterior, si mal no recuerdo, no, en el anterior no reparan el tema. Acá empieza a aparecer el tema matemático en cuestión, aunque sea una primera mención de cuál es lo que se está trabajando, pero también fuertemente esa idea de que esto que hace el docente a mí no me convence, yo quisiera hacerlo de otra manera, no estoy de acuerdo, me parece que difiero de sus formas, etc. Y la sensación de los nervios, de la tensión, pero a la vez la posibilidad de sentir que se puede superar. Bueno, ahora se preguntarán cómo va evolucionando este diario cuando ellos van al frente, ¿no? Cuando llega el momento de, concluidas las observaciones, empezar a pasar por la situación de tener que llevar adelante una propuesta. Bueno, este es el mismo grupo de antes, ¿no? Viernes 7 del 9, antes fue 11 del 6. Fíjense que en el medio estuvo el receso de las vacaciones de invierno. Ellos, justamente, repongo un poco la situación de contexto. En el primer cuatrimestre nosotros les ofrecemos los horarios disponibles con los profesores que nos han ofrecido sus aulas. Ellos terminan de acordar, comienzan a observar en junio y se van a las vacaciones de invierno con el tema que tienen a planificar. Y de ahí empieza todo este documento de la planificación que presenté antes, donde se discute las intenciones, las estrategias, etcétera, etcétera. Y de alguna manera llega el momento donde comienza efectivamente el momento de llevar a cabo la propuesta, ¿no?
Bueno, viernes 7. Hoy resultó una clase atípica, teniendo en cuenta la baja presencialidad por una competencia que involucró a todos los varones de la clase, por lo que la clase contaba únicamente con la presencia de algunas chicas y un único chico, quienes creíamos que tenían más dificultades en la primera clase. Decidimos que la clase debía continuar con el repaso que se propuso en la primera, con la actividad de densidad de los racionales. De esta manera tratamos de diferenciar todas las ideas que aparecieron en la primera clase. La primera actividad consistió en buscar que trabajamos, bueno, ahí hay una repetición, cuántas fracciones con denominador 10 hay entre 72 cienavos y 73 cienavos. Al principio notamos que estábamos un poco perdidos con la pregunta, que estaban un poco perdidos. Una baja cantidad de estudiantes logró resolver la actividad por su propia cuenta, por lo que decidimos junto a Martín tratar de orientarnos de manera que puedan pensar el problema, lo cual resultó bastante eficaz y surgieron muchas respuestas distintas, entre ellas que las únicas fracciones con denominador entre 0 y 1 con denominador 10 son un décimo, dos décimos, etcétera, hasta 9 décimos. Y donde solo un séptimo es igual a 70 cenavos y 8 décimos es igual a 80 cienavos. Son las únicas más cercanas a 72 cienavos y 73 cienavos. Estas fracciones claramente no cumplen con la condición pedida, por lo que ninguna fracción con denominador 10 cumple con la condición. Uno de los estudiantes confundió el enunciado y propuso 9 números racionales entre 72.100 y 73.100, las cuales eran 0,721, 722 y hasta 729, y afirmaba que son los únicos números posibles entre estas dos fracciones. Nosotros aprovechamos esta idea, pese a que no cumplía con el enunciado, para discutir, entre otros, por qué estos racionales no son fracciones con denominador 10 y sobre todo por qué no son los únicos racionales entre dos fracciones. Fíjense cómo hay un cambio notorio en el tipo de registro de lo que va pasando. Hay un nivel de involucramiento con la actividad matemática, con lo que efectivamente los estudiantes están haciendo frente al problema, donde ellos cómo tratan de capitalizar las producciones de los estudiantes, qué es lo que no se entiende. Es decir, hay si se quiere, algo de lo personal y de la sensación, pero que en algún punto queda mucho más opacado porque lo que prima en este registro es lo matemático, es lo conceptual desde el punto de vista de qué es lo que ellos detectan y cuáles son las decisiones que toman en el momento y cómo aprovechan las resoluciones que no son tan eficaces para discutir otra cosa, etcétera. Una vez terminada la actividad anterior, les propusimos que piensen entre todos si 667 milavos es el número siguiente de 2/3, lo que trajo una discusión bastante interesante. La mayoría pensó en reescribir las fracciones en números decimales y, debido a que 2/3 es 0,666, 667 sobre 1000 es 0,667. Muchos creían que se trataba del siguiente, aunque no sonaban muy convencidos. Fue en este momento que Martín escribió en el pizarrón el número 6, 0,6667, y todos se dieron cuenta automáticamente que puedo agregar tanto 6 como quiera y encontrar un valor más próximo a 2/3. Finalizada esa actividad, escribimos juntos a todos los alumnos las conclusiones que extrajimos de estas actividades, y las más importantes fueron especialmente 3. 2 de los números cualquiera, siempre puedo encontrar otro número cuyo valor esté en medio de los dos. Dado un número, puedo encontrar otros valores tan cercanos a ese número como me plazca. En los números racionales no existe el siguiente de otro. Estos estudiantes, les anticipo, son los que van a tener que trabajar con la idea de límite. Entonces, están tratando de pensar cómo estas actividades, entre comillas, de repaso, les permiten ir construyendo algunas ideas que ellos entienden que le van a servir al momento de poder traccionar la idea de acercarse, ¿no? De valores cercanos, etc. Esta es la misma chica de antes, Connie, que mantiene la misma lógica de llamar los nombres, como ponerle nombre fantasía a los episodios, ¿no? Y en este caso plantea la clase del 10. Recontenta, el problema que desarrollé salió muy bien. Se logró una fluidez con los chicos que me sorprendió. La llegada a la conclusión de la definición de continuidad fue directa, junto con la idea de saltos. Al principio tuvo que haber algunas intervenciones para algunas afirmaciones que no se comprendía del todo, pero la idea
es que los chicos puedan, de continuidad, hizo que pudieran construir un concepto sin mayores inconvenientes. En ese sentido, estar con la batuta en el aula no se me dificulta demasiado. Me siento como pez en el agua. Supongo que mi debilidad está en la planificación. Una vez que estoy con los chicos, todo sale, ¿no? Fíjense, eh, acá sigue, episodio 14 y 15, no me sobra tiempo, no me gusta correr en las clases, pero frente al reloj que avanza y una planificación que se retrasa, no puedo evitar pensar en que hay que seguir para adelante a toda costa. Algo que me marcó Enrique es uno de los tutores, era que si bien daba tiempo a dudas, consultas y sugerencias por parte de los alumnos, no abría la discusión a los demás alumnos. Cada duda era como un ida y vuelta solo con el alumno que la enunciaba y yo como profesora. Si bien no era la idea, y ya, bueno, y ahí sigue, ¿no? Y ya los demás alumnos quedaban un poco excluidos a priori. Fíjense, incluso hasta el apuro en el tipeo. Yo intencionalmente no toqué para nada el texto de ella. Eh, Hay hasta una cuestión de desprolijidad que no se condice con los primeros episodios que ella relataba, ¿no? Bueno, los demás alumnos quedaban un poco excluidos a priori. Traté de trabajar eso, pero mucho más tiempo decidí no darles a todas las consultas que se hacían. Abrir el juego a cada sugerencia toma demasiado lugar en la clase, y si bien son interesantes e importantes, no puedo abandonar lo que necesitamos concluir esa clase. Si quiera o no, siempre estamos un poco presionados. Se quiera o no, siempre estamos un poco presionados. Decidí algunas consultas dejarlas de lado o en pausa hasta que concluya la clase y pueda charlarlas con algunos alumnos específicos, como la alumna que consultó sobre cómo calcular límites laterales cuando el denominador tiende a cero. Es un tema que se supone trabajado y retrabajado con nosotros, pero sin quitarle importancia, el momento de corregir el ejercicio no tenía una pertinencia fundamental, por lo cual, siendo la única alumna que no podía calcular ese valor, preferí charlar con ella después cómo llegar a la idea de más infinito de menos infinito, noción que al resto del alumnado aparentaba comprender. Fíjense, ¿no? Nuevamente, ¿aparecen situaciones personales? Claro que sí, ¿no? Sigue planteando su sensación de seguridad frente a manejar la clase, ¿no? La idea de la batuta, frente a la debilidad que se reconoce de la planificación. Ese documento que nosotros le pedimos, donde tienen que explicitar un montón de elementos, ella se reconoce como que no es su fuerte. Y después, más allá de los sentimientos personales y de las sensaciones, aparece más en primer plano algo del contenido, ¿no? Hay una idea de qué es lo que hay que trabajar de límite, de qué es lo que ya se había trabajado y por lo tanto, y su preocupación por que el señalamiento que le hizo el tutor, ¿no? De decir que estaba dejando a algunos estudiantes de lado. Después, en la clase hace poco, nos presentaron un episodio donde muestra otra actitud que es mucho más, digamos, en ese sentido, interesante, ¿no? Bueno, bueno, hasta acá creo que me voy a detener para comentar algunas cuestiones como a modo de cierre y abrir la discusión. No sé si fueron ya haciéndose preguntas en el chat o no, pero en principio me parece que quedan varias preguntas, por lo menos a nosotros nos quedan varias preguntas abiertas. Evidentemente uno puede observar que esos mundos de la formación, de la práctica, de la misma investigación se van transformando. Ahora, cómo capturar esa dinámica no es fácil. Uno puede, evidentemente, ir tomando distintas referencias cronológicas, si se quiere, o distintos momentos de esos documentos, pero a veces esa dinámica queda muchas cosas fuera que no permiten totalmente comprenderse para ser caracterizadas. Un desafío que para nosotros es clave es cómo potenciar el trabajo con los docentes de aula para que se involucren más activamente como una suerte de coformadores. Nosotros consideramos que pueden ser coformadores, pero eso es una construcción, no va de suyo, no alcanza con que el docente tenga la permeabilidad de abrir su aula y dejar que, entre comillas, la dupla proponga una secuencia, ¿no? Hay algunos que se involucran mucho más activamente, que tienen reuniones con ellos y discuten no. Otros lo hacen más, si se quiere, desde la formalidad. Bueno,
me mandan la planificación que yo la quiero ver, me mandan la prueba que van a tomar, así yo les hago alguna sugerencia, pero mucho más, con intervenciones mucho más esporádicas, ¿no? Entonces, nosotros claramente creemos como formadores e investigadores que hay un potencial ahí para explotar, pero no es fácil porque obviamente muchas veces para los docentes del aula no están las condiciones para, si se quiere, poder reunirse con nosotros, poder armar reuniones en conjunto con los estudiantes, etc. Entonces es toda una complejidad a trabajar y a pensar estrategias para integrar. Bueno, otras preguntas que a nosotros se nos abren es, bien, termina la práctica, termina la formación inicial, ¿y qué? Después, ¿cómo seguimos acompañando? ¿Cómo podemos seguir acompañando los trayectos posteriores? Tuvimos algunas experiencias en la universidad tratando de generar espacios para dar continuidad a la reflexión sobre la práctica, pero también cuesta mucho que hay demanda. Los estudiantes muchas veces nos dicen, ¿y yo dónde podría seguir ahora? O sea, todo esto que ustedes me propusieron, ¿cómo hago para seguir trabajando así? ¿Cómo hago para, si tengo que planificar un tema en mi clase ahora, puedo pensar con otro, discutir con otro? ¿Podríamos en las instituciones generar espacios para dar esa continuidad, para fomentar esa posibilidad de seguir reflexionando sobre la práctica? Creo que es importante, ¿no? Y por otro, para mí esto es algo clave, y espero que esta experiencia, yo lo he intentado varias veces en la institución, en la UBA, lo hemos implementado, pero creo que es un desafío y que hay que seguir abriendo y buscándole la vuelta, de generar espacios más colectivos entre instituciones formadoras. Nosotros, por ejemplo, ahora en noviembre tenemos unas jornadas que son históricas, de la jornada de los profesorados de exactas, y por ejemplo, ya los últimos 3 años hemos hecho talleres en conjunto con otros profesorados, por ejemplo, con el profesorado de Hurlingham, o por ejemplo, con el profesorado de UNIPE. En noviembre vamos a hacer un taller sobre la enseñanza de los números reales con el profesorado de UNIPE. Es decir, son varias las instituciones formadoras que tenemos las mismas preocupaciones, que tenemos las mismas inquietudes. ¿Cómo hacer para generar interacción y espacios de trabajo colectivo? Hace 2 años, junto con el profesorado de Hurlingham, implementamos lo que llamamos clases compartidas de la formación. Hubo 2 clases en Hurlingham, donde fueron los estudiantes del profesorado de UBA, y hubo 2 clases en UBA, donde vinieron los estudiantes de una materia del profesorado de Hurlingham, y compartimos una misma secuencia de trabajo. En ese caso era el análisis de expresiones relacionadas con fórmulas para contar y demás, ¿no? Entonces, la riqueza para los estudiantes, escuchar otras voces, ¿no? Esa polifonía de otros formadores, otros compañeros que atraviesan sus mismas preocupaciones, la complejidad que tiene, pero a la vez la riqueza, obviamente lo pudimos hacer durante 4 clases, pero bueno, es una experiencia que significó un antes y un después. Sigue siendo el día de hoy que algunos estudiantes, no, como se corrió, digamos, el dato, preguntan en qué momento vamos a hacer la clase compartida con la otra universidad. Es decir, que de alguna manera cuando uno instala esas demandas, empiezan a generarse otro tipo de cuestiones que son atractivas, interesantes y que fomentan otra posibilidad de intercambio entre mundos, ¿no? Naturalmente hay un desafío que tiene que ver con instituciones que están más lejos. Por ejemplo, estos espacios virtuales a lo mejor pueden ser pistas para pensar intercambios entre formadores y entre estudiantes, jornadas que permitan discutir las preocupaciones que tenemos en común. Bueno, creo que hasta acá me voy a detener y voy a abrir el diálogo y las preguntas. No estoy acostumbrado a hablar tanto en una conferencia, así que
siempre me gusta mucho más interactuar con el público, pero bueno, ahí les quedan las referencias de los distintos autores que yo les fui mencionando a lo largo del texto. Bueno, muchas gracias, Fernando. Dejo de compartir, ¿puede ser? A ver. Sí, sí, sí. Bien, Así. no sé si hubo preguntas en el chat. Bueno, ahora me van a ir planteando, supongo yo, Eliana y Rocío. Sí, 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 mira. Bueno, gracias por compartirnos tu proyecto de investigación, muchas cosas que ya nos resuenan y bueno, hay algunos comentarios en el chat. No sé si, Rocío, querés leer uno de ellos. Sí, sí. Bueno, la primera fue Verónica, que dice, bueno, qué interesante todo lo que estás compartiendo, y ella quiere preguntar cómo se articulan, si es que sucede, los diarios de los estudiantes que hacen las prácticas en conjunto. Bien, bueno, los diarios estamos justamente ahí en distintos momentos al final de la primera materia, de lo que se llama la DP, en la jerga le llamamos la DP1, le pedimos que cada uno trajera una síntesis, algo que quisiera compartir de ese diario, para compartirlo con los demás, ¿no? Y se dio una situación muy interesante porque de alguna manera había que seleccionar qué compartir, ¿no? Por ejemplo, Connie, que es esta estudiante, hizo toda una presentación que no está en el diario así, pero ella lo presentó después así, en términos de los sentidos, ¿no? De que ella se conectaba con los distintos sentidos a partir de lo que había observado, ¿no? Cuánto escuchar a los estudiantes, cuál era el olfato que tenía que tener para prestar atención a determinadas situaciones, las miradas, de tratar de concentrarse en la mirada de los estudiantes, a ver si eso le daba pistas sobre qué estaban haciendo, qué estaban entendiendo o no, etcétera, ¿no? Bueno, esa fue una primera instancia. Ahora en las cursadas de la DP2, que ya están ellos con las prácticas, le pedimos nuevamente que seleccionaran un episodio de la práctica que, que estuviera reflejado en mayor o menor medida en el diario y que lo compartieran con todos, ¿no? Y por ejemplo, ahí este grupo que estaba comentando, esto todo muy fresquito porque es de este año, es el primer año que implementamos lo del diario del profesor, por eso hay un montón de elementos que aparecen y que están ahora siendo motivo de discusión. Ese grupo que les planteaba lo de los racionales y del aproximarse, uno ve la continuidad de esa discusión en la propuesta que trajeron como parte de los episodios en términos de se da una situación donde se tienen que acercar al 2, pero no pueden ser el valor de 2 porque hay una indeterminación y entonces cómo se aproximan tanto como quieren y si el 1,9 periódico es el 2, bueno, en fin, es decir, que de alguna manera uno ve esas continuidades, cómo se van discutiendo y retomando. Y lo que está previsto como cierre del año es que nosotros como formadores en una de las últimas clases, le hagamos una devolución sobre ese diario. Es decir, compartida y en conjunto, ¿no? O sea, por un lado a nivel individual, pero que de alguna manera en una de las últimas clases, que van a ser en 2 semanas, cada uno de nosotros, que somos 3 tutores, tomemos algunas cosas de esos diarios para volverlas a rediscutir con todos o traerlas como elemento para fomentar una reflexión más colectiva. O sea, ese momento individual otra vez se vuelve colectivo y se vuelve en esos términos de polifonía. No sé si más o menos respondí, Verónica. Sí, sí. En realidad me preguntaba, me encantó lo que contaste, y me lo preguntaba pensando en que hay dos personas que están en una misma aula, ¿no? Y entonces, ¿cómo ven esas dos personas? Es muy interesante común? también. Claro, eso me hacía preguntas. Fíjate que en uno de los diarios hay uno que todo el tiempo refleja al otro, ¿no? Martín hace esto, Martín hace esto. Ahora, en el diario de Martín, no necesariamente a veces aparece si Diego hace o no hace tal cosa, ¿no? Entonces, es cierto eso que vos decís. Bueno, lo hemos también presentado ahí, ¿no? De cómo hay una vivencia individual
que se ve interpelada por el otro y que también tiene que ver con más o menos apego con el vínculo que tienen con otros. Las parejas las eligen ellos, en función a veces también de las posibilidades reales de la práctica. No siempre es tan fácil, ¿no? O sea, a veces eligen un compañero o una compañera con la que a priori tienen más afinidad, pero en otro caso no, por ejemplo. Y es también todo un desafío. Pero es interesante ver eso, como un mismo hecho, hay varias perspectivas diferentes sobre eso. También lo hemos trabajado. Hemos analizado algún episodio desde distintas perspectivas, a ver cómo cada uno lo refleja y sobre qué cosas reparan cada uno de ellos. Gracias. Fernando, hay otra intervención en el chat, Sí. De Agustina, que hace algunas preguntas y algún comentario al final. Bueno, entre las preguntas dice, bueno, ¿cómo iniciar al alumno o al practicante en la autorreflexión y que a su vez tome como punto de partida los interrogantes que tiene para una investigación? Si hay algunas reglas prácticas para proponerles. Y que, bueno, a modo de comentario, cree que hay algo que no se tiene en cuenta al momento de proponer materiales de lectura para los de matemática, y es que vamos más al grano y por ahí el material pedagógico que se propone divaga un poco más. Cierra con ese comentario. Bueno, en realidad, por eso digo, nosotros queríamos provocar una reflexión lo más sistemática posible. Entonces, por eso encontramos el instrumento del diario, le presentamos algunos ejemplos de otra temática. Ahí hay una referencia que yo les cito, que es un texto de dos profesoras vinculadas con la literatura. Y justamente, estuvimos trabajando esa lectura en clase previamente, donde veíamos como choques de estilo, ¿no? De uno que hablaba de casi como una especie de situación de batalla, de enfrentar a los alumnos, como tenía que enseñar el Quijote. Entonces, había toda una analogía entre la experiencia del Quijote y él enfrentándose a la enseñanza. Y de alguna manera, yo creo que ahora, después de capitalizar esto, posiblemente a futuro propongamos estos ejemplos más de matemática, pero como era la primera experiencia, tomamos de otros lugares, ¿no? Entonces, y les dimos esas pautas. Cada uno escriba lo que quiere, tiene que pensar que es privado, pero a la vez es para compartir, y de alguna manera se fue haciendo el hábito. Hubo que recordar muy pocas veces que digamos, sobre todo el relanzamiento, el impasse de las vacaciones de invierno, esa es una tentación para olvidar el diario, ¿no? Pero como empieza la experiencia de la práctica, enseguida hay un cúmulo de cosas, ¿no? Y obviamente, después hay diarios y diarios. Hay algunos que son más esquemáticos, como ¿no? Que parecen como más desapegados, ¿no? Donde se describen hechos, se describen situaciones, y hay otros donde se ve el nivel de involucramiento más personal de cómo la experiencia lo está atravesando en lo que es su reconocimiento como profesional, que enfrenta dilemas, que a veces no sabe cómo hacer, que es autocrítico, ¿no? Así que bueno, el punto de partida un poco es ese, es plantear intencionalmente esta idea, y además nosotros también les decimos, me parece que este es otro punto también a transparentar, porque es importante, nosotros les dijimos que nosotros, el primer día de la clase de DP1, del primer cuatrimestre, le dijimos, nosotros hacemos investigación sobre la práctica y aprendemos juntos, y hay algunas clases que nosotros las vamos a grabar, y las vamos a, digamos, de alguna manera, las vamos a usar para retrabajar con ustedes. Entonces, propusimos la primera clase de matemática de la DP1, la grabamos. Y hoy, como cierre de la DP2, ellos en esa primera clase, esto está en el texto que yo referencié ahí del objeto frontera, en esa idea de objeto frontera, la idea es ver qué es lo que piensan ellos al comenzar la DP1 de lo que es una buena clase de matemática. Obviamente nosotros no queremos justamente condicionar. Entonces, ellos tenían que traer
una imagen, un video, algo que a ellos les representara lo que era una buena clase de matemáticas para compartir. Y ahora la idea era que después de todo este trayecto, tienen que cerrar, el trabajo final de la DP1 es volver a esa imagen que eligieron al principio y hacer una mirada retrospectiva, ¿no? Para criticarla en términos que yo les decía, ¿no? No es que criticar implica que ustedes pueden decir ahora cómo pensaba esto, ¿no? A lo mejor hay cosas que siguen pensando, pero seguramente van a poder enriquecer y considerar otros aspectos que en ese momento no lo privilegiaron, ¿no? Y que ese texto que elaboren tiene que incorporar cosas del diario del profesor y cosas de la planificación que fueron elaborando. Es decir, no tiene que quedar en un divague, como decía por ahí, ¿no? No tiene que quedar en una reflexión en el aire. Tiene que estar anclada en su propio trayecto. Es decir, yo propuse esta imagen. Yo propuse la imagen de voy a poner un ejemplo concreto de uno de los estudiantes, ¿no? De el microscopio en la clase de matemática, porque quería transmitir la idea de el pensar, el tratar de descubrir, el tratar de conjeturar. Bueno, después de todo este trayecto, ¿sigo pensando que eso es algo importante? ¿Cómo? ¿Cómo lo miro? ¿Desde qué lugar? ¿Qué cosas nuevas aprendí? ¿Dónde me referencio? ¿Qué experiencias transmití? ¿No? Entonces, en la segunda instancia, por ejemplo, al final del cierre de la DP1, compartieron los episodios. Al principio de la DP2 le pedimos lo que se llamaba la canasta de deseos. Es decir, que explicitaran qué se imaginaban que quería que pasara en sus propias clases al momento de llevarlas a la práctica. Bueno, todo eso ahora se vuelve. Y nosotros le vamos a presentar también cosas de estas que hemos investigado. Como el cierre de la materia nosotros le vamos a presentar nuestras reflexiones sobre su propio diario del profesor y sobre algunas cosas que nosotros también aprendimos. Por ejemplo, hay una presentación que hicimos hace poco en el Congreso de la UMA, ahí en Catamarca, donde hablamos del noticing nuestro como formadores. Es decir, de qué nos dimos cuenta nosotros como formadores de la cantidad de implícitos que teníamos en nuestro mundo de la formación. Y que sin querer o queriendo transmitíamos y condicionábamos a la hora de pensar cuáles podían ser buenas propuestas o no tan potentes, ¿no? De hecho, termino con esto y redondeo, porque me parece interesante, este ejemplo a nosotros nos descolocó cuando los pibes trajeron la imagen de un microscopio para la clase de matemática. Y hubo otra piba que trajo un video de una clase de la clase, digamos, de lo que nosotros podríamos pensar, ya está, o sea, ¿para qué va a cursar esta piba si trae una clase donde hay una discusión colectiva, la maestra que retoma los comentarios? Está bien, era una cuestión que para nosotros también fue como muy interesante de verla retrospectivamente, porque descubrimos que le habíamos, digamos así, no dado tanta atención a la propuesta a lo mejor del microscopio como le habíamos dado bolilla a la otra. Entonces, como a nosotros se nos jugaba cosas de nuestros propios implícitos que transmitíamos desde ese mundo de nuestra formación y cómo tenemos que estar atentos a resignificar cuestiones. Y esta es una de las cosas que nosotros queremos compartirles al final de la cursada a ellos, de lo que nosotros aprendimos como formadores. Bien, bueno, otra de las preguntas es Florencia, que consulta qué aportan a la formación docente las narrativas sobre la propia experiencia para estudiantes practicantes. Bueno, creo que un poco está bastante compartido esta idea, es decir, lo que nosotros vemos es la riqueza que tiene, ¿no? De la cantidad de elementos que aparecen, donde uno puede ir haciendo distintos focos. Efectivamente, hay momentos donde uno puede quedarse con situaciones por decirlo de alguna manera, desde lo emocional, y hay otras donde uno puede decir, bueno, miramos más otro aspecto, ¿no? Como es esto de que a nosotros nos interesa
recuperar distintas cosas, ¿no? Entonces, en distintos momentos, justamente, una de las cosas que hacemos mucho énfasis es de que están aprendiendo sobre cómo se enseña determinados temas. Entonces, la discusión es traer, bueno, ahora vamos a poner el foco en qué se está construyendo en relación a la idea de acercarse a un número tanto como se quiera. ¿Cuál es la idea de continuidad que está ahí? ¿Cuál es la idea de límite? Es decir, hay momentos donde ponemos, seguramente sintieron hablar del texto de Abraham Arcabi de los lentes para observar, ¿no?, la clase de matemática, ¿no? A veces hacemos el lente en el conocimiento matemático. Otras veces hacemos el lente, hacemos foco en las interacciones que se dan los estudiantes. Por ejemplo, aprovechamos algún diálogo que ellos traen de cómo dialogan las ideas de los estudiantes en relación con un concepto, etc. Entonces le vamos sacando como mucho provecho, muchísimo, desde el punto de vista de lo que pasa que implica un trabajo muy, ¿cómo decirles? Como muy de sistematizar también mucho de lo emergente, es decir, tomarse el tiempo para ir haciendo dialogar lecturas didácticas con lo que les va pasando a ellos. Nosotros no le damos la lectura didáctica por la de lectura didáctica en sí, por ejemplo. Entonces, a partir de determinadas cosas, tratamos de decir, bueno, sobre esto a lo mejor leemos sobre Arcabi y los dilemas, ¿no? Fíjate, ustedes enfrentaron una serie de dilemas. Bueno, acá hay alguien que conceptualizó esto, fíjense. Todo el tiempo estamos mostrándole que esa reflexión no es una reflexión por una reflexión en sí misma, sino que ahí efectivamente se puede sistematizar, problematizar y construir conocimiento a partir de esa reflexión. Entonces es como que por el propio peso va mostrándose la importancia de contar con esa traza de la actividad, definitivamente. Bien, y otra pregunta que también hace Florencia es si se ha avanzado con relación a diarios de los demás actores como formadores y coformadores. Sería una buena idea. La verdad que para mí lo de bueno, yo lo planteé ahí, ¿no? La idea de coformador nos parece fundamental. No estamos encontrando la vuelta. Surgió este año, a lo mejor el año que viene lo logramos, de que hay una institución que le interesa en particular ofrecer la institución en sí como espacio. Entonces, eso por ahí podría ser como mucho más potente en términos de, primero, de ofrecer una vasta cantidad de espacio para poder ejercer, digamos, realizar las prácticas, y a la vez, al ser un vínculo a nivel entre instituciones, quizás uno puede contar con ciertos aspectos institucionales que habiliten, por decir una cosa, ¿no? Hacemos una jornada en la escuela para lanzar la experiencia de la práctica. Y entonces todos los profes de matemática que van a recibir a los estudiantes, hacemos una jornada de reflexión, proponemos a ver si alguno se copa a hacer su propio diario, el diario de acompañamiento del practicante. O sea, después hay que estar como muy atento a ir tomando decisiones a medida que las oportunidades se abren. Me parece que pasa por ahí. Me diste una buenísima idea. Ahora que pienso, para el año que viene con esta institución, a ver si lanzamos la jornada de observación así. Gracias, Fernando. Hay otras preguntas, ahora las vamos leyendo, pero también quien quiera levantar la mano lo puede hacer y vamos dando la palabra. Bueno, Micaela pregunta si, bueno, valora el recurso del diario y si hay, bueno, un intercambio con los demás compañeros y formadores donde se compartan y se hagan sugerencias respecto a las preguntas que quedaron explícitas en esos diarios. Sí, sí. Nosotros con Enrique y con Fabián tenemos la posibilidad de, bueno, o sea, yo tengo una dedicación exclusiva, Fabián y Enrique tienen dedicaciones semi-exclusivas, por eso hacemos investigación, y es todo, o sea, siempre tratamos de, dedicar un espacio a la preparación de la clase
y un espacio a la investigación. Y por decirlo de alguna manera, y los roles se diferencian, pero a la vez se nutren. Entonces, por ejemplo, muchas veces hemos tomado decisiones de la formación que se notaba que tenía que haber, digamos, que estaban basadas en la evidencia de lo que habíamos estado viendo a partir de la investigación. Entonces, nosotros, por ejemplo, discutimos la planificación, ese documento de la planificación que se va comentando, si bien hay un tutor elegido como referencia de la pareja, nosotros los discutimos en nuestras sesiones de investigación, muchas veces. Entonces, vamos ahí como discutiendo, bueno, qué es lo mejor. Bueno, nos damos cuenta de nuestros propios prejuicios, de nuestros propios implícitos, de cómo se nos juegan determinadas cuestiones a la hora de marcar determinados señalamientos. Sí, definitivamente, es mucho el trabajo, pero tratando de diferenciar los momentos, porque si no, la tentación es todo el tiempo ir flotando las dos cosas, ¿no? Los martes nos quedamos y planificamos la clase del otro martes. Y los viernes nos juntamos para la investigación. Y cuando nos juntamos por la investigación, miramos la investigación. No estamos pensando en qué vamos a hacer. Pero, evidentemente, y yo creo que es sano justamente, porque es lo que le da la riqueza, es que hay decisiones que, como vimos algo en la investigación, la implementamos en la formación. Esto de haber previsto grabar determinados encuentros o haber, por ejemplo, la canasta de deseos, lo estuvimos charlando con Carmen César, me acuerdo. Fue una idea un poco de ella que dijo, uy, yo alguna vez lo implementé, ahora ella ya es profesora consulta en la universidad, pero sigue vinculada, se junta con nosotros cada tanto en la investigación, y por ejemplo, esa fue una idea que nos aportó ella. Y entonces propusimos al inicio de la DP2, en el marco de la DP2, y ahí somos profesores, y después volvemos sobre nuestro propio, entre comillas, recorrido como profesores, y nos autocriticamos, digamos, y autorreflexionamos sobre lo que hacemos. Pero en ese momento somos profes. Te sumo, Fernando, una pregunta más de Micaela también, Sí. que respecto a estos mundos que vos mencionabas en tu presentación, si la práctica reflexiva estaría ubicada en la intersección de esos tres mundos. Bueno, claro, de alguna manera el objeto frontera es lo tangible que, digamos, que queda registrado como documento en tanto que refleja mucho de esa práctica reflexiva. Así es, para mí es claramente el proceso de hacer explícito un montón de cosas que uno toma de los distintos mundos. Sí, coincido. Es lo intangible de ese objeto frontera que se plasma en esa planificación. Bueno, otra pregunta de María Laura, bueno, que le parece muy interesante todo lo compartido y quería preguntar si te parece que es posible realizar alguna de las actividades desarrolladas en la práctica en otros espacios curriculares de la formación disciplinar específica. Sí, claro. Para mí es un desafío re interesante, pero nosotros justamente ahora estamos en pleno proceso de revisión de los planes de estudio del profesorado de exactas, después de 30 años que cumplieron el año pasado, y queremos, aprovechando, digamos, de alguna manera, de relanzar una propuesta formativa que va a tener muchas más horas de práctica efectiva y en los distintos niveles, poder generar espacios de reflexión sistemática, ¿no? Hay espacios de actualización didáctico-pedagógica que nos permitirían perfectamente proponer un trabajo más en términos reflexivos. Pero bueno, por ahora es un desafío que lo estamos pensando aprovechando la circunstancia del cambio institucional que se va a venir, donde se nos habilita y se necesita otros espacios de práctica. Entonces, por ejemplo, podrían hacer su práctica los estudiantes, la parte de la práctica del profesorado en el nivel superior, ahí mismo en la misma universidad, ¿no? Y entonces, por ejemplo, podría ser muy interesante ahí para movilizar algunos aspectos, qué sé yo, de la clase de análisis 1 de exactas, ¿no?
y con el profesor o la profesora de análisis 1 de exactas. Es una construcción a realizar, pero creo que hay un terreno fértil y posible, sobre todo a partir de una movida y una necesidad institucional de una reformulación profunda de los cambios de la formación. Bueno, y quedan algunos comentarios que justo ahí le proponía a Agustina si quería tomar la palabra, no sé si está, o lo leemos nosotros. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sí, si querés léelo, no pasa nada. No, lo que quería aclarar que por ahí él dijo como que quedó como que yo decía que se quedaba como en un divague lo que trabajábamos en el aula y yo me refería al material pedagógico. Ah, no, está bien, sí, yo te usé el concepto y te lo tergiversé, tenés razón, Agustina, no dijiste vos eso. Perdón, no, para que quede aclarado, o sea, por las dudas. Está claro. Yo que por ahí el material pedagógico para los alumnos, para nuestros alumnos, es muy difícil porque a ellos les gusta lo matemático, estudian el concepto del límite con su interpretación geométrica, aritmética, todo lo que sea, pero es como muy puntual y de pronto tener que leer un libro entero para sacar una conclusión que en realidad es de, ponele, 10 hojas, es difícil para ellos. A eso me refería yo. Totalmente, pero por eso también el desafío, creo que justamente para nosotros cuando les tocó planificar sobre el límite, dijimos, bueno, que es un desafío para todos, porque realmente no hay tanto material digamos, didáctico de la matemática en cuanto a propuestas concretas, permeables a la posibilidad, y los pibes tuvieron muy, muy interesante la creatividad que pusieron en juego, cómo trabajar la idea del acercamiento, digamos, de la aproximación, de buscar armar tabla de valores cada vez más cerca de determinados puntos para traducir una aproximación a la idea de entorno. O sea, fue una cosa que, digamos, fruto de una reflexión de materiales que pudieron ellos acceder, ¿no? De algunas lecturas. Bueno, y rápido, perdona. No, Sí, dale. la actividad de la canasta, ¿eso está plasmado en alguna bibliografía, en algún lugar? Y no llegamos todavía a publicarla. Queremos hacer una No. publicación que recoja todo el proceso. Claro. Con la canasta no llegamos todavía. Estamos. Eso, a ese tipo de actividades me refería yo, como algo puntual donde el alumno pueda hacer una reflexión ahí sobre la marcha, ¿no? Bueno, A es eso que más. sí llegamos a publicar algo en relación al objeto frontera y a los implícitos nuestros como formadores. Nos queda retomar la idea de la canasta para sistematizar lo que pasó en esa clase y mucho de lo que pasó en los diarios. Son como dos publicaciones que tenemos pendientes. Que, bueno, ojalá podamos llegar. Los diarios, la autorreflexión, diarios, narrativas, eso es buenísimo, pero como para hacer algo más relacionado con la investigación, que es lo que realmente hace al docente futuro, ¿no? Tal cual, sí, por eso queremos sistematizar esa experiencia de los diarios, porque como pueden ver, hay mucha tela para cortar ahí. Muy bueno, me retiro para dejarle el espacio a los demás. Muchas gracias por su respuesta. No, gracias a vos, Agustina. Bueno, no sé si quieren sumar alguna pregunta, algún comentario, dejamos los micrófonos, silénciense y bueno, no sé si entonces, bueno, te agradecemos, Fernando, por haber participado en esta primera conferencia. Bueno, muy les claro. agradezco nuevamente a ustedes, espero haber aportado algunas ideas para reflexionar
Y bueno, voy a tratar de participar en la mayor cantidad de espacios que puedas, que estoy un poco tensionado estoy por defender mi tesis doctoral la semana que viene, así que no tengo tanto margen, pero en cuanto pueda voy a participar de alguno de los momentos. Así que les agradezco mucho por la atención y bueno, y así obviamente quedamos atentos a posibilidades, sobre todo de pensar espacios de trabajo conjunto a distancia. Esto que yo les contaba de las clases compartidas, a mí me parece que tiene un potencial enorme para escuchar otras voces, para compartir experiencias que tenemos similares inquietudes y similares problemas. Y eso nos va a enriquecer a todos seguramente, pero con los mismos estudiantes. A mí me parece que la clave les cambia mucho esa perspectiva de juntarse con otros estudiantes de otra universidad y verse en las mismas problemáticas y atravesados por los mismos problemas. Así que ojalá podamos hacer algo así más amplio. Bueno, gracias.